Bien, jóvenes, saludos. La presente guía trata de ilustrar lo que es los conceptos de herencia simple en programación orientada a objetos, utilizando el software del C++. Tenemos los objetivos a cumplir: desarrollar programas aplicando la herencia simple de clase base a clase derivada. Desarrollar programas aplicando herencia entre clases. Temas a tratar en esta exposición, en esta clase: el concepto de herencia, clase base, clase derivada, sintaxis de declaración de clase derivada, especificadores de acceso y las aplicaciones. Dentro del proceso tenemos un pequeño concepto allí sobre herencia simple que deben analizarlo. Es la capacidad de heredar datos y métodos de una clase base a una clase derivada, por lo que se pueden heredar datos miembro y las funciones miembro, y para ello se deben crear clases derivadas a partir de una clase base. Normalmente nosotros pues conocemos la herencia genética, la herencia social, la herencia cultural, pero también en programación hay la herencia de variables de datos y la herencia de métodos o funciones. Para implementar la herencia se debe establecer una jerarquía de clases, es decir, quién es la superclase, quién es la clase padre, quién es la clase base y quiénes son las clases derivadas o clases hijas. Normalmente la clase base obviamente es la clase más general que las derivadas. Una clase derivada puede añadir y o redefinir nuevas variables a encapsular o nuevas funciones miembro. Asimismo, una clase derivada puede construirse como una clase base, como una clase base para otra clase derivada. La sintaxis que se aplica en este lenguaje comienza con la palabra reservada class, luego viene el nombre de la clase derivada. Con 2 puntos se indica la visibilidad del acceso, si es pública o es privada. Inmediatamente viene la clase base de la que estás heredando, ¿no? Entonces, clase derivada, qué tipo de herencia es pública o privada, y la clase base. Y así puedes seguir enumerando más clases base, en el caso de herencia múltiple. Pero como es herencia simple, lo dejamos bastante de corchete. Entre las claves codificaremos el contenido cuerpo de la clase, ¿no? En esta sintaxis, si la clase derivada se deriva como public de la clase base, entonces se hereda datos miembros de igual alcance, ¿no? Y protegidos. Si la clase derivada hereda como privada, la clase base entonces hereda como especificadores solo privados. La clase derivada puede acceder a los miembros públicos y protegidos de las clases base. La clase derivada no tendrá acceso a los miembros privados, ¿no? Si una clase base define datos privados, pues no puede ser heredable, en otras palabras. Solo son heredables aquellos que están definidos como públicos o protegidos, Los especificadores de acceso son justamente las palabras reservadas privada, private, public y protect. Private, ¿no? Un miembro de esta clase puede ser solamente, no puede heredarse, ¿no? Protegido sí, público también. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diagrama de jerarquía: la clase círculo y la clase cilindro. La clase base es círculo y la clase derivada es cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a heredar? Va a heredar justamente a partir de la clase círculo se va a definir la clase cilindro, ¿no? Clase cilindro, public, círculo, ¿no? Está definiendo la clase cilindro con herencia pública de la clase base círculo. Entonces este código lo deben experimentar y ver cuál es su ventana de salida, cuál es la acción de la creación de estos objetos aquí. En el programa principal, círculo, objeto 1, objeto 2, y qué se está haciendo, ¿no? Objeto 1 llama a su método, objeto 1 llama a otro método, objeto 2 llaman a un método ingresar, objeto 2 llama método mostrar. Entonces, creo que experimenten con estas clases.